Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, como miembro de Maizar, representando a los grupos agropecuarios, bueno, me dieron este gran desafío, 2:30 de la tarde, moderar este panel, que en lo personal considero que es tal vez el panel que si no hubiera estado el tema chicharrita, debería ser un tema central en el agro argentino. Yo lo llamo el elefante que no queremos ver, el tema nutrición de suelos. Nosotros como los GRO ofrecemos al mercado y comercializamos, hacemos logística y usamos 70.000 toneladas de fertilizante al año. Y hay algo primero que nos está llamando la atención, que estamos en niveles relativamente bajos y no estamos subiendo, y que por otro lado esos fertilizantes, lo hablaban días previos con los chicos, estamos basados en dos nutrientes, dos macronutrientes, fósforo y nitrógeno, solamente. Así que, bueno, un poco el objetivo de este panel es tratar, primero pasar a tener una mirada general que va a desarrollar Gustavo, un poco tener números duros, porque me da la sensación que no estamos, así como con chicharrita nos movimos rapidísimo como sector, en el tema fertilización estamos como la rana en el agua calentita, estamos ahí y no nos movemos, no saltamos. Van a ver los datos que nos traen, la verdad que son dos presentaciones de lujo, quiero que la aprovechen porque uno de los objetivos que tenemos en el panel, que lo hablamos previamente, es hacer visible lo que está ocurriendo con números duros. Acá no es me parece, me contaron, van a ver que traen muy buena información. Y por otro lado, después vamos a bajar un poco más de nivel y vamos a ir a casi nivel lote. Vamos a ir a ver qué es lo que le pasa al productor, realmente con información técnica muy valiosa que nos va a compartir Cecilia. Y bueno, vamos a transcurrir esto. Yo, finalmente, después de las presentaciones, haré un breve cierre, pero quería introducirlos de esta manera, así que le doy el paso a Gustavo. Bueno, buenas tardes. Bueno, espero no dormirlos a esta hora de la tarde. La idea va a ser ver una visión desde el lado de la sustentabilidad y entender un poco hacia dónde estamos girando, ¿no? Hacia un círculo virtuoso, hacia un círculo vicioso, ¿no? Es una presentación que va a durar más o menos unos 15 minutos y la idea es, digamos, ver la fertilización en Argentina focalizándose un poco en el mercado, el historial del mercado, cómo viene la proyección 24-25, un poco algunos números macro para maíz y para sorgo, y después hablar un poco de brechas de rendimiento y brechas de nutrientes. Bueno, esto obviamente es la definición de la sustentabilidad y vamos a ir enfocándonos a través de esta presentación un poco en la calidad del medio ambiente, ya por definición, en la productividad y en la salud de los habitantes o de la comunidad. En este gráfico lo que se ve es la evolución a lo largo de los 14 años que va desde el 2007 hasta el 2021, la producción, el volumen de fertilizantes y el área sembrada, donde vemos que tanto el volumen de fertilizantes como la productividad aumentó en estos 14 años un poquitito más de un 50% y la superficie tan solo un 30%, esto obviamente dado por la tecnología que ofrecen los híbridos, ofrecen los fertilizantes, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo se correlatan, ¿no?, estos dos indicadores que son el volumen de fertilizantes y la producción de granos. Lo que vemos es una correlación lineal que ajusta de 0.8, o sea, tiene una correlación muy alta y cada uno de estos puntos implica una campaña, ¿no? Vemos desde el 93 hasta el 2022 cómo fue evolucionando, no a lo largo del tiempo, sino que tenemos en el eje vertical la producción de granos y en el eje horizontal el consumo de fertilizantes. Y vemos
una correlación bastante lineal. Vemos, por ejemplo, el caso del 2022 con una producción mucho menor y obviamente el productor reaccionando rápidamente con un menor uso de fertilizantes, ¿no? Que por eso en el slide anterior no habíamos agregado la campaña 22-23, porque fue obviamente un año muy seco, el más seco de los últimos 60 años para zona núcleo. Acá vemos una tirada de un plazo más largo, desde el 90 hasta el 2023, donde este gráfico es súper conocido. Y vemos que viene en ascenso, pero que se mueve por pulsos, ¿no? Parece un poco al gráfico del tipo de cambio del peso dólar. Pero bueno, esto está impactado obviamente por distintos digamos, pulsores o traccionadores. En el caso de los 90 creció, vemos por los precios de los granos. Después tenemos la sojización con la llegada de la soja RR en el 96. Después, a fines del 99, el lanzamiento de los maíces BT, que dio un impulso por un mayor uso de tecnología y además un aumento en el área de maíz. Después recordamos el 2008 con la seca como un hito y también la resolución 125. Y bueno, a partir de allí tuvimos el gobierno con algunas, no estuvo dando un soporte muy fuerte al agro, entonces nos movimos un poco erráticamente con un movimiento prácticamente flat hasta el 2015, donde asume el PRO y sabemos que en ese momento se quitaron las retenciones y la eliminación de los ROEs, que esto provocó una desojización baja en el área de soja y aumento en el área de maíz, que provocó este crecimiento casi exponencial en el mercado de fertilizantes. Para la campaña 24-25 ya tenemos varias estimaciones que hacemos, estimaciones de largo plazo y estimaciones del año del curso. En este caso les traemos una novedad. Nosotros también trabajamos con la estimación de demanda, que para la campaña 24-25 es de 4.8 millones de toneladas, lo que implica un crecimiento de 5% respecto de la campaña pasada. Esto es estimación de demanda. Después esto puede estar limitado por la oferta, como puede ser el año pasado con la importación de fertilizantes, que no vemos ese problema para esta campaña, por lo menos a corto plazo. Esto es lo mismo que vimos recién, pero aperturado por Bimestre y por Grupo Químico. Vemos en azul los nitrogenados, en naranja los fosfatos. Fíjense un poco lo que mencionaba Martín, muy bien, muy interesante que los azufrados y potásicos, fíjense el bajo volumen y cómo se dispara también los nitrogenados con el ingreso de los maíces tardíos también. Y esos dos picos que se ven allí son la campaña fina y la campaña gruesa por cada año. Tenemos aperturado por bimestre desde el 2015, incluso con las estimaciones del 2024. Fíjense cuánto representa, ¿no? Un poco lo que mencionaba Martín. Tenemos más o menos un 55% de los fertilizantes son nitrogenados y más o menos un 38% según el año son fosfatados. Si esto lo abrimos por cultivo, vemos que el maíz se lleva casi un 40% de los fertilizantes total, ¿no? Esto incluye todos los fertilizantes. Tenemos desde la campaña 19-20 hasta la última estimación de la 24-25. Acá un poco a destacar que el maíz, a pesar de tener una superficie que es la mitad del de la soja, tiene un volumen de fertilizante que es casi 4 veces más grande que el de la leguminosa. Ahí tenemos los principales cultivos. Arriba de la cebada está el sorgo y el girasol, pero vemos que siguen más o menos una tendencia bastante similar. Acá algunos indicadores que nosotros trabajamos en base a estudios de mercado y también lo que referencian las distintas bolsas y demás, lo vamos contrastando con distintas fuentes. Vamos a ver la superficie en millones de hectáreas, la adopción de fertilizantes, o sea, el área neta, el área que ha recibido por lo menos una pasada de algún fertilizante sobre el área total sembrada para el caso de maíz y de sorgo. Y abajo vamos a ver las dosis expresadas en kilos de fertilizante por hectárea. Seleccionamos 2 años, el 2021-22, que fue la campaña de mayor uso de fertilizantes, como un hito para entender 5 años atrás cómo fue la evolución
versus la 16-17, comprobando que la 16-17 no, fue un año relativamente, para lo que es Argentina, normal. Y vemos ahí las variaciones entre estos 2 años. Vemos que en estos 5 años el maíz aumentó un 50%, algo muy significativo, pero este crecimiento se dio específicamente en maíz tardío, todo lo que es el norte de Córdoba específicamente, donde fue un crecimiento de un 140%, lo que además es sabido que además fue sobre ciertas regiones. Esto también implica que al haber crecido solamente sobre maíz tardío, este crecimiento implica que la dosis no acompañó tanto, porque el maíz tardío tiene una dosis aproximadamente, dependiendo del año, dependiendo de la región, obviamente no es siempre igual, pero en promedio se puede hablar de aproximadamente un 35% menor que el maíz temprano. Si vemos solamente el maíz comercial, o sea, el maíz que no es con destino forrajero, silaje o de consumo animal, vemos que solamente la dosis ha crecido un 6%, a pesar de que el maíz es el que se aplica la mayor tecnología y a pesar de que estamos comparando con el año de mayor uso de fertilizantes, a lo largo de 5 años solamente creció un 6% en el maíz comercial, que es el de mayor tecnología, además, porque los maíces, digamos, de consumo animal tiene mucho menor tecnología en todos sus insumos. Abajo, simplemente a modo explicativo, algunas dosis que se aplican de los principales nutrientes: nitrógeno, fósforo y azufre, de izquierda a derecha. Los colores rojos son bajas dosis y los azules los de alta. Ahora vamos a correlacionar un poco con lo que son también las extracciones, que es lo más importante, ¿no? Porque no es solamente la dosis, sino también entender cuánto el cultivo se está llevando al, digamos, cosechar ese grano, ¿no? Y acá vemos un poco esto, ¿no? En el eje vertical, la relación entre la aplicación y la remoción de una tira larga de años, del 93 hasta el 2020, para los principales cultivos. Esto es promedio de todos los cultivos. Y lo que se ve que estamos muy por debajo de lograr esa remoción, digamos, esa remoción que nosotros tenemos. No llegamos a suplirla con fertilizantes, ¿no? En la línea negra vemos el promedio de todos estos nutrientes y vemos que estamos entre un 40-50%, un 43% en estos últimos años, se ha mantenido. Y vemos la baja reposición que tenemos de todos los nutrientes, incluso tanto del nitrógeno y del fósforo, que acá lo importante no es ver el dato actual, que sí es muy alarmante y muy preocupante, sino lo más alarmante es cuando trasladamos eso a lo que sería el compuesto, el interés compuesto o el acumulado a lo largo de los años. Vemos del 94 hasta el 2020, los mismos años que vimos anteriormente. En la línea azul, extracciones, por arriba de los aportes en verde, y obviamente en amarillo lo que vimos recién, el balance promedio. Esto es solamente de nitrógeno, que vimos que es el que tiene más reposición, ¿no? Y así todo, estamos extractando casi 1 millón de toneladas de nutriente, no es de fertilizante obviamente, de nutriente, por año del nutriente que más estamos aplicando. Y esto es lo más preocupante, ¿no? Porque a lo largo de los años, fíjense que más o menos son casi unas 20 millones de toneladas que estamos extractando solamente de nitrógeno. Esto bajado a las distintas regiones de Argentina, tenemos de vuelta para los mismos nutrientes: nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Qué está pasando con cada uno de estos nutrientes? En los colores más oscuros es donde más se extracta y en los colores más claros obviamente donde menos, pero fíjense que en ninguna de las regiones estamos llegando a suplir la necesidad o la extracción de los nutrientes para ninguno de todos los nutrientes. Acá ya para ir cerrando, vamos a ver un poco qué pasa con este balance de los nutrientes a lo largo de los años. O sea, fíjense que arriba a la izquierda vemos este gráfico que muestra que cuanto más pasa el tiempo, más brecha tenemos entre lo que se encuentra en el suelo versus lo que se repone. O sea, estamos en una situación peor y nos cuesta cada vez más llegar a ese 100% que veíamos en el slide anterior.
Abajo un poco las dosis que serían necesarias para cerrar esa brecha. No voy a profundizar mucho porque Cecilia lo va a explicar muchísimo mejor ahora a continuación, pero sí quería dar como un marco general y mostrar un poco cómo impacta estas brechas de rendimiento en las brechas de rendimiento, ¿no? O sea, las brechas de nutrientes impactan obviamente en las brechas de rendimiento. O sea, tienen un impacto económico. Fíjense que a pesar de que tanto maíz como trigo son los cultivos que tenían una mayor proporción de fertilización y una mayor dosis, muy lejana a lo que es de la soja, así todo tenemos las mayores brechas. Mayores brechas significa que estamos más lejos del rendimiento alcanzable en secano. O sea, no estamos comparando con un laboratorio o bajo riego, sino que es versus el 80% del rendimiento alcanzable en un lote de secano. Fíjense, en soja la brecha es menor. Y abajo, ya para ir cerrando, tenemos un poco cómo impacta el nitrógeno en el suelo versus el rendimiento. Y fíjense ahí un poco en qué situación estamos en Argentina, que es esta estrellita amarilla que está ahí. Esto es del 2011, ¿no? Hoy en día, en base también a varios estudios, la situación obviamente es mucho peor, y lo que marca que todavía estamos en un momento donde el fertilizante reacciona y se paga. Ahora Cecilia lo va a explicar con mayor profundidad, pero me parece muy importante esta curva para mostrar, fíjense en la cantidad de datos de este estudio, y fíjense que el del medio es el promedio de Argentina, y el de arriba es de Estados Unidos, un maíz regado de Estados Unidos. O sea que todavía estamos con mucha posibilidad de continuar creciendo en el mercado, porque va a reaccionar todavía nuestros cultivos. Todo esto obviamente en un Excel. El Excel resiste todo y el PowerPoint más todavía. Entonces sabemos que todo esto es fácil mencionarlo, pero ¿por qué no está sucediendo en Argentina cuando vemos que estamos casi en uno a uno de esa curva, ¿no? Esa curva que mostraba que aplicamos y reacciona con mayor rinde? Por un poco lo que es el riesgo de Argentina, el marco institucional, la situación fiscal impositiva, que no soporta muchas veces que el productor asuma mayores riesgos, ¿no? Y todo lo que la macro, tanto nacional como internacional, impacta en el productor, ¿no? Que no hace que sea fácil para el productor lograr esos rendimientos potenciales o alcanzables, por lo menos, ¿no? Sabemos que hoy en día, hoy ha mejorado mucho la situación. Desde fines del año pasado hasta la fecha ha bajado un 40%, los valores de urea, algunos valores de los granos se han acomodado muchísimo. El maíz en Estados Unidos bajó un poquito la superficie. Hay proyecciones que en Brasil haya algunas secas en determinadas regiones que son bastante maiceras. Entonces hay algunas cuestiones que indican que podría ser puede haber una proyección de crecimiento en el precio de los granos. Por otro lado, desde el lado de las debilidades, vemos también algunas cuestiones importantes a destacar. Desde el lado del suelo, vemos una debilidad de extracción. Nosotros estamos tomando al suelo como nuestro subsidio. Obviamente, el suelo es un recurso limitado, a diferencia de otros subsidios que se recuperan con emisión. En este caso es un recurso limitado, ya se han hablado cientos de veces de esto, y tenemos un caso cercano que es el caso de potasio en Entre Ríos, que ya se están viendo efectos no solamente en maíz, sino en varios cultivos. Y sumado a eso también este año tenemos una baja cantidad de nitratos en el suelo, debido a las lluvias y a otros factores, pero se están midiendo en varias redes que hay aproximadamente unos 30 kilos de nitratos por hectárea, ¿no? Bueno, yo no los quiero aburrir mucho con todo esto, pero a lo que queremos llegar con todo esto es que llegamos a un nivel de sustentabilidad que es importante repensar y aprovechar estos congresos, estos momentos que uno frena y sale del día de trabajo y se escapa un poco del día a día,
para repensar en qué momento estamos y quizás sacudirnos a todos, no solamente al gobierno, sino también a nosotros como productores, viendo esa curva, en qué lugar estamos, si estamos llegando al plató o no, y en qué lado de la sustentabilidad no queremos parar, si queremos girar hacia un círculo virtuoso o hacia un círculo vicioso. Algo que no llegamos a hablar es el de la salud de los habitantes. Traje un mapa ahí que muestra un poco las deficiencias que hay en los suelos. Por ejemplo, es simplemente de zinc como un ejemplo, pero se ve que cuando hay deficiencias de un nutriente en el suelo, obviamente se traslada a los granos, a los alimentos, y hay deficiencias también en los humanos, que es el gráfico de abajo. Así que, como dice la frase, somos los que comemos. Y una frase de Alejandro Magno, para cerrar: el destino de todos depende de la conducta de cada uno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Aprovechando que estamos muy bien de tiempo y Cecilia se va preparando, pues, quería hacerte una consulta. Vos estás viendo y mostraste que en los últimos 10 años, en promedio, el nivel de reposición en la Argentina, estamos hablando entre el 35 y 43%. ¿Tenés alguna información de qué está pasando en Uruguay, Brasil, Estados Unidos, como para tener contra quién compararnos? Porque parece durísimo ese dato, ¿no? Sí, es bastante duro el dato. Y si nos comparáramos, lo ideal sería compararse con países parecidos, como puede ser Estados Unidos, quizás Brasil, que tiene una matriz bastante parecida en términos de cultivos. Brasil, por ejemplo, repone casi el 200% del fósforo, 120% de nitrógeno, lo mismo con potasio. Acá vimos, en el caso de potasio, estamos reponiendo aproximadamente un 2-3% de lo que es el potasio. Fíjense las diferencias, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el caso de potasio, 3%, en el caso de fósforo más o menos un 60%, estamos muy lejos de llegar a esa reposición, y remarcar que esto es acumulativo, ¿no? Creo que ese es el punto que nos tenemos que llevar acá y replantearnos todos. Muchas gracias, Gustavo. Todo tuyo, Cecilia. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. La idea, la presentación que voy a hablar es sobre nutrición eficiente en el cultivo de maíz. Y seguramente si yo le pregunto a muchos de ustedes me van a decir que son eficientes nutriendo el cultivo de maíz. Pero yo creo que hay cosas que no estamos viendo y por eso creemos que somos eficientes. Bueno. Ahí va. Algo que no estamos viendo es lo que nos estamos perdiendo de ganar por no nutrir bien los cultivos. Para eso traje esta experiencia que lleva adelante Fertilizar, que me compartieron los datos, que lo llevan adelante hace ya 6 campañas, involucra 15 ensayos en 10 localidades de la región pampeana, donde lo que hacen es comparar una estrategia de alto rendimiento, que es una estrategia de nutrición donde se contempla la aplicación de todos los nutrientes necesarios para el cultivo. Se contempla además el manejo actual, que es la dosis promedio que usan los productores en cada uno de los sitios donde se realiza el ensayo, y un testigo sin fertilizar. Si nosotros tomamos el 100% como el rendimiento que se alcanza en el tratamiento de alto rendimiento, vemos claramente cómo con el tratamiento productor se alcanza un 84% de ese rendimiento. Es decir, se está perdiendo de ganar un 16% por no nutrir adecuadamente los cultivos. Uno de los sitios lo tenemos en Río Cuarto. En este sitio tenemos 6 años de antigüedad que llevamos adelante el ensayo. Hemos realizado cultivo de maíz, soja, trigo y maní según la rotación que va haciendo el productor. Y tenemos los mismos tratamientos. El tratamiento 2 es el tratamiento productor, donde lo que hace es aplicar fósforo y nitrógeno. Y el tratamiento 5, que acá lo denominamos completo, es análogo al tratamiento de alto rendimiento. Involucra la aplicación de nitrógeno, fósforo, azufre, zinc, y el año pasado empezamos a incorporar boro. ¿Qué es lo que vemos? Que a lo largo del tiempo el tratamiento completo genera un 22% más de rendimiento que el tratamiento testigo, es decir, que si no fertilizáramos.
Si lo comparamos con el tratamiento productor, es decir, lo que hacen los productores en la región de Río Cuarto, esa pérdida de rendimiento es de un 15%, valor similar a lo que encontraron cuando vemos la red entera. Ahora bien, pasemos a este porcentaje, veámoslos en kilo de grano producido. Este ensayo involucra dos zonas dentro de un lote, una zona más productiva, una zona menos productiva, y lo que hicimos fue, para cada uno de los tratamientos, ir acumulando y sumando los granos producidos a través del tiempo, durante las 6 campañas. Vemos cómo el tratamiento que llamamos completo es el que alcanza en ambas zonas una mayor cantidad de grano producido a lo largo de 6 años, y estos son 8.000 kilos más si lo comparamos con el tratamiento productor en la zona más productiva y 4.300 kilos más si lo comparamos con el tratamiento productor en la zona menos productiva. Es decir, empecemos a ver esto para realmente ver si somos eficientes o no. Otra cosa que está pasando y que no estamos viendo, o no sé si no queremos ver, es este balance negativo del que habló recién Gustavo, nos lleva a esta condición. Si nosotros vemos qué pasó con los suelos de la región pampeana a lo largo del tiempo, vamos a ir viendo que se han ido empobreciendo. Y esto lo demuestra Hernán San Rosas en un trabajo donde fue comparando para distintas variables químicas del suelo qué pasó a lo largo del tiempo. Tomó una medición en 2011, otra medición en 2018 y lo compara con la condición prístina, o sea, sería la condición donde no hay intervención. ¿Qué vemos? Que los valores caen. En este caso, materia orgánica, que va a ser la fuente de muchos nutrientes. Si vamos a otro nutriente, como es el caso de fósforo, vemos exactamente lo mismo. Pasamos en 2011, la mayor superficie, la región pampeana, estaba con valores de fósforo en el suelo de más de 15 partes por millón. En el 2018 estamos con la mayor cantidad de la superficie por debajo de 15 partes por millón y seguramente hoy, si Hernán repitiera el trabajo, los valores van a ser aún más bajos. Otro ejemplo es el zinc, que es un micronutriente muy abundante en la condición prístina y de a poco lo fuimos perdiendo y hoy en día en gran superficie se encuentra respuesta a la aplicación de zinc. Los mapas se van a repetir con cualquier nutriente que pongamos y eso es lo alarmante y lo que tenemos que empezar a ver. Estos balances negativos y este empobrecimiento del suelo lleva a que encontremos deficiencia en nutrientes no solo fósforo y nitrógeno, sino que hace unos años empezamos a hablar de azufre y zinc y ahora estamos incorporando boro, en algunas regiones calcio, magnesio, potasio, como comentó Gustavo previamente, y esta lista se va a seguir alargando año a año, así que empecemos a prestar atención a lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de hacer un manejo eficiente de los nutrientes, tenemos que tener en cuenta estas 4 premisas, que es colocar el nutriente con su fuente correcta, en la dosis correcta, en el momento y de la forma correcta. Para poder hacer esto, es necesario que hagamos un correcto diagnóstico. Y el correcto diagnóstico se hace a través de análisis de suelo. Hoy mucha superficie agrícola se trabaja y se hace manejo nutricional sin análisis de suelo, sin hacer un diagnóstico previo. Como yo les comentaba, como los nutrientes deficitarios no son solo nitrógeno y fósforo, sino que involucran más, cuando empezamos a evaluar el efecto de incorporar más nutrientes en la fertilización, empezamos a ver cómo se mejora el rendimiento. Acá, en un ensayo en la campaña 19-20, donde evaluamos sobre el suelo que tenía valores bajos, si ustedes ven de las distintas propiedades químicas, valores bajos normales, no es nada anormal encontrar suelos con estas condiciones, y vemos cómo a medida que incorporamos más nutrientes en el manejo nutricional, vamos a ir incrementando el rendimiento. Y este incremento en el rendimiento lleva a mejoras en la eficiencia de uso de los nutrientes, es decir, vamos a estar produciendo más kilos de grano de maíz por cada kilo de nutriente que apliquemos. Para el caso del fósforo, en este mismo ensayo, pasamos de 23 kilos de grano producido por kilo de fósforo aplicado a 73 kilos de grano producido por kilo de fósforo aplicado. Y lo único que hicimos fue agregar más nutrientes en el manejo de la fertilización.
También lo analizamos desde un punto de vista económico porque muchas veces se asocia el ser eficiente al no gastar y entonces tomamos ensayos como el que vimos recién donde se aplica nitrógeno, se aplica fósforo y nitrógeno y un arrancador más completo que incorpora azufre y zinc y vemos que para 3 ensayos distintos con un rendimiento promedio de 7.000 kilos a 10.000 kilos en otros ensayos, el rendimiento mejora a medida que incorporamos más nutrientes y vamos balanceando la nutrición. Cuando calculamos el margen bruto de acuerdo al rendimiento obtenido y lo que gastamos en fertilizantes según la dosis aplicada y teniendo en cuenta estos precios, que son precios muy altos, en esa campaña los precios eran uno de los más altos que registramos, pero vemos que aún en esa condición es más ventajoso aplicar una nutrición más balanceada. En los 3 ensayos pasó lo mismo, cambió el impacto, pero siempre se ve el efecto positivo, económicamente también es positivo. Lo mismo pasa con nitrógeno, 3 ensayos, condición de suelo con valores similares al que le mostraba, por eso le digo que es normal esos valores en suelo. Y vemos qué pasa con los kilos de grano producido por kilo de nitrógeno aplicado. Y en este caso vemos cómo pasamos de 6 kilos de grano producido a 22 kilos de grano producido por kilo de N por hacer una buena fertilización de base, o sea, una nutrición balanceada. ¿Cómo sabemos o una forma rápida de saber si esto es económicamente viable, positivo o no? Bueno, es comparar esta eficiencia de uso, o sea, los kilos de grano que yo voy a producir por cada kilo de N, con los kilos de grano de maíz que voy a necesitar para comprar ese kilo de nitrógeno. Si la relación de precios, es decir, los kilos de grano de maíz que yo necesito para comprar ese kilo de nutriente, es más alto que lo que voy a ganar por poner ese nutriente, entonces no es económicamente positivo. En esta condición, fíjense en que ante las mismas dosis, solamente cuando hago la nutrición balanceada pasa a ser económicamente positiva la aplicación de nitrógeno. Además de ayudarnos a ser más eficiente, cuando hablamos con estrategias balanceadas y a lo largo del tiempo, vemos que los sistemas se vuelven más estables. En este ensayo que yo les comentaba que teníamos en Río Cuarto, esta es la campaña de la última niña que tuvimos, donde el cultivo recibió 468 milímetros en toda la campaña, y fíjense en cómo el tratamiento que tenía la nutrición balanceada es el que alcanzó en ambas zonas de manejo, o sea, la de alta producción y la de baja producción, el mayor rendimiento. O sea, a lo largo del tiempo vamos a ir logrando estabilidad en el sistema. Un punto importante que mencionamos anteriormente es el tema de la brecha entre lo que se aplica y lo que deberíamos aplicar. La mayoría de la superficie agrícola argentina se está fertilizando con dosis inferiores a la requerida por los cultivos. Eso nos lleva a estos balances negativos. Y acá podemos ver, por ejemplo, en un ensayo que llevamos a cabo durante 10 campañas en la Universidad de Río Cuarto, donde buscamos ver el rendimiento potencial de maíz, alcanzamos 18.000 kilos de rendimiento. Y esta era la nutrición, los kilos de nutriente que poníamos en esas condiciones para poder llegar a esos 18.000 kilos de rendimiento. Si lo comparen ahora con lo que es la dosis promedio nacional o la dosis promedio en nuestro departamento de Río Cuarto, fíjense en la brecha en todos los nutrientes que hay. Entonces, esto hace que todavía no estemos en el plató de fertilización, más allá de que estemos aplicando fertilizantes. Uno de los temas importantes es cómo manejar las dosis. En el caso de fósforo, en este trabajo, Berardo demostró para distintos cultivos cuál es el nivel de fósforo que debemos tener en el suelo para alcanzar rendimientos cercanos al máximo posible. En el caso de maíz, él cita 15 partes por millón, los distintos grupos de investigación hablan de entre 15 y 18 partes por millón. Entonces, diagnóstico de fósforo es muy fácil, es tomar una muestra de suelo, ver si estoy por debajo de este umbral o no. Si estoy por debajo, debo aplicar. Si estoy por encima, debería aplicar lo que se va a llevar el cultivo para no seguir en este balance negativo que tenemos. En el caso de zinc, tiene un manejo muy similar y Barbieri junto a un gran grupo de investigadores en el 2017
determinaron que también hay un umbral del suelo de zinc disponible a partir del cual ya se alcanza el máximo rendimiento y es de 1 parte por millón. Si estamos por debajo de 1 parte por millón de zinc, entonces es necesario la aplicación de este micronutriente. ¿Cuánto aplicar? Bueno, las investigaciones posteriores indicaron que se debía aplicar entre 1 kilo y 1,5 kilos. Un micronutriente que se está incorporando ahora en estas últimas campañas es el boro. Tenemos pocos datos experimentales porque hace del 2018 recién que empezamos a ver los efectos positivos de su aplicación, pero estamos viendo que hay hasta el momento 500 kilos de respuesta a la aplicación de boro, y si lo relacionamos, la respuesta relativa con el boro que hay en el suelo, en valores cercanos a 1 estaría el umbral a partir del cual uno tendría respuesta a su aplicación. Todo esto está en investigación, tenemos que seguir avanzando porque es bastante reciente, pero es para tenerlo en cuenta. Finalmente vamos a llegar a lo que es nitrógeno. Nitrógeno yo creo que en maíz pocos discuten su aplicación, el tema es que lo estamos haciendo en subdosis, en dosis por debajo del óptimo. Cuando vamos a hablar de nutrición en nitrógeno, lo primero que tenemos que tener presente es que la respuesta al nitrógeno va a depender del agua que tenga. ¿Por qué? Porque el agua me va a determinar a qué rendimiento va a alcanzar. Por eso, en años húmedos, generalmente vamos a tener respuesta al nitrógeno y las dosis óptimas van a ser altas porque vamos a alcanzar altos rendimientos. En años secos, la respuesta al nitrógeno, que es la línea más gruesa, va a ser menor y puede que la dosis en esos casos sea hasta 0. ¿Por qué? Porque con lo que tiene el suelo le va a alcanzar al cultivo. Otra cuestión importante cuando hablamos de nitrógeno es analizar cuál es el cultivo antecesor que yo tengo. Una cosa va a ser, por ejemplo, una vicia, y otra cuestión distinta es cuando tenemos un centeno como cultivo de servicio o un rastrojo de soja. Y también interacciona con la condición de año. Por ejemplo, en años más secos, como puede ser este caso, fíjense en que el nitrógeno, no hubo respuesta del nitrógeno cuando el antecesor fue vicia, mientras que con el antecesor de soja o centeno sí hubo respuesta. Esto es porque la vicia fija nitrógeno, pero además al ser un año seco el costo hídrico de la vicia fue alto, entonces el rendimiento fue más bajo que con los otros antecesores. Cuando el año es más húmedo, también tuvimos respuesta al nitrógeno aún con el antecesor vicia, pero la dosis requerida fue menor. Es decir, el antecesor nos está impactando en la dosis de nitrógeno a aplicar. Existen y disponemos varios modelos de diagnóstico de nitrógeno. Yo traje los más conocidos: balance de nitrógeno, nitratos en B6, que es el famoso 150 o 180-X, índices espectrales desarrollados por Riccardo Mergiori en INTA Paraná, y el modelo de interacción nitrógeno por densidad de siembra que desarrollamos en Río Cuarto. Acá lo importante, no importa cuál modelo seleccionen de estos, lo importante es seleccionar uno que esté validado en la región y respetar la dosis que me está dando ese modelo. En el caso de nitrógeno, puntualmente, además de la dosis, es importante ponerlo en el momento oportuno con la fuente y de la forma correcta. Y en este trabajo que hicimos en San Luis, evaluamos urea boleada en distintas dosis versus urea incorporada y Solmix. ¿Qué pasó? La urea boleada, no hubo respuesta en el rendimiento de maíz cuando boleamos la urea porque la urea se perdió, porque estaba colocada de la forma incorrecta. Si se hubiera colocado incorporada como se debe colocar la urea para no volatilizarse, la respuesta hubiera sido lineal. Este es otro caso donde ya a nivel de lote evaluamos distintas dosis de nitrógeno aplicado en B8 chorreado al suelo y urea incorporada pero puesta a la siembra para ver el tema del impacto del momento. Y dos testigos que son los que están en rojo. Cuando vemos el mapa de rendimiento, ya a simple vista podemos ver que donde chorreamos en B8, el mapa de rendimiento es un poquito más verde significa mejor rendimiento que cuando se usó la urea incorporada. Cuando analizamos los datos, justamente los tratamientos aplicados en B8 con nitrógeno chorreado rindieron más que los otros tratamientos y eso lógicamente se tradujo en mayores eficiencias.
En este caso, fíjense en que los 3 tratamientos que involucran la aplicación de nitrógeno chorreado en B8 fueron los que alcanzaron las mayores eficiencias, más kilos de grano producido por kilo de nitrógeno aplicado. Y esta línea que marca acá 10 es porque 10 es la relación de precios histórica. Cuando uno toma el precio histórico del maíz y del nitrógeno, en general se necesitan 10 kilos de grano de maíz para comprar 1 kilo de nitrógeno. Fíjense en que bajo ese análisis, solamente cuando aplicamos el nitrógeno chorreado en B8, económicamente hubiera sido beneficioso su aplicación, aún con las mismas dosis. Este es otro caso donde aplicamos el nitrógeno a la siembra, que es la línea azul, en B6 la línea naranja, en B12 o repartido entre B6 y B12. ¿Y qué vimos? Que los mayores rendimientos se alcanzaron cuanto más tarde se aplicó el nitrógeno y eso conllevó a una mayor eficiencia de uso de ese nitrógeno. Es decir, el momento está impactando en la eficiencia de uso del nutriente. Ya para ir terminando, otra forma de llegar a estas eficiencias o de mejorar la eficiencia es tener en cuenta las nuevas herramientas que tenemos y todo el desarrollo de la agricultura de precisión. Nosotros sabemos que gran cantidad de los lotes no son uniformes, sino que son variables y tienen zonas de alta producción, como en este caso son las verdes, y zonas menos productivas que son las naranjas. En nuestra zona, generalmente los verdes son bajos y las zonas rojas o naranjas son lomas arenosas. Entonces lo que hicimos fue un ensayo con dosis creciente de nitrógeno. Este es el mapa de rendimiento y fíjense en que hubo respuesta al nitrógeno, pero que no fue igual en todas las zonas. Cuando hicimos la relación entre el rendimiento y la dosis de nitrógeno aplicada para cada una de las zonas, podemos ver, estos triangulitos indican la dosis óptima económica, la que me genera el mayor beneficio, que varió entre zonas. Entonces, si nosotros hacemos una fertilización uniforme y ponemos esta dosis, vamos a ser ineficientes porque estamos aplicando nitrógeno de más en partes del lote que no la va a usar. Si nosotros vamos a una dosis baja en todo el lote, entonces podemos ser eficientes acá, pero en esta parte vamos a estar perdiendo de ganar mucho. Entonces, usemos las herramientas que tenemos disponibles y empecemos a aplicar estos manejos variables. En síntesis, y para ir cerrando, creo que tenemos que, si queremos ser eficientes y queremos mejorar la eficiencia, tenemos que emplear estrategias que contemplen una nutrición balanceada, no podemos pensar en 2 nutrientes, hagamos correctos diagnósticos con análisis de suelo, usemos los modelos que existen. Hace 10, 15 años atrás no teníamos tantos modelos para todos los nutrientes, hoy en día los tenemos, usémoslo. Además, una vez que determinemos la dosis, pongámoslos en el momento y de la forma adecuada. Y para cerrar, tenemos que empezar a ver lo que no estamos viendo, no solo para mejorar la eficiencia, porque ya creo que en la presentación quedó claro que vamos a mejorar la eficiencia, sino que también no podemos seguir deteriorando este recurso finito que es el suelo. El suelo no es nuestro, el suelo es de las generaciones futuras y nosotros somos simples administradores ahora. Tratemos de cuidarlo y no sigamos deteriorándolo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Impecable y estamos muy bien por el tiempo los dos, la verdad que un lujo. Bueno, yo un cierre muy breve, 2 rescates que me gustaría hacer. Gustavo presentó 4,7 millones de toneladas el consumo de fertilizante 2023, si se quiere los últimos 5 años en torno a los 5 millones de toneladas. No está bien hacer pensamientos lineales porque somos agrónomos y siempre decimos todo depende. Pero si consumimos 5 millones de toneladas y tenemos un nivel de reposición promedio 35, 40, 43%, estamos diciendo que estamos dejando de fertilizar 6, 7 millones de toneladas por día para lograr esas 100, 120 millones de toneladas en el país de granos. Es decir, mirado en dólares, esos 5 millones de toneladas, estamos hablando de 3.000 millones de dólares dependiendo de la oscilación de precios. Es decir, que al suelo todos los años le estamos sacando 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares dependiendo del fertilizante, ese subsidio de que hablaba Gustavo.
La verdad que es impactante. Y no solo eso es un análisis lineal de un año. Proyectémoslo 20 años para atrás. ¿Qué manera de subsidiarnos el suelo? ¿Qué suelo que tenemos en Argentina? Ahora, mi mensaje y lo que aprendí de los chicos, no da más. Y otro rescate, el de Cecilia. La verdad, nosotros como productores y como prestadores de servicios, nosotros comercializamos y ofrecemos fertilizantes al mercado. Tirón de oreja, nos diste. La verdad que vamos a tener que trabajar mucho más este concepto de fertilización balanceada. Esto de, los 80 kilos de MAP y 100 de urea, estilo lo más escuchado en el agro argentino. Y 100 de urea, el promedio, por lo que los datos que manejan, hasta el promedio es menor. La verdad que es tremendo el impacto que tiene. Y si nos deja una tarea que dice, bueno, aún hay muchas cuestiones que uno como agrónomo productor no puede solucionar. Sabemos que acá el tema es, el elefante es grandote para el país, para el sector. Es muy factible pasar a 200 millones de toneladas. Lo podemos lograr, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque tenemos una brecha gigantesca. Creo que, no sé, este año nos invadió la chicharrita hasta en el Congreso, ¿lo vieron? Creo que vamos a tener próximas reuniones, tanto productores, agrónomos, instituciones y gobierno, trabajar muy fuerte este diagnóstico que nos hicieron los chicos, porque este es el kit de la cuestión. El sector va a salir de la mano haciendo foco y accionando en esto, no dejándonos. Seguimos en la misma, el círculo vicioso que hablaba Gustavo. Creo que tenemos que hacer un clic profundo y esperemos, era el objetivo que nos propusimos entre los tres, impactar y tratar de, hagamos algo entre todos en serio e involucrémonos todos juntos. Acá no es un problema ni del productor, es de todos. Acá me parece que tenemos una oportunidad, ojalá estemos a la altura y resolvamos con la misma celeridad que resolvimos el tema chicharrita, que todos nos sentamos en la misma mesa y nos pusimos a trabajar y llegamos a una conclusión que es lo que van a ver en los distintos paneles que hubo en el Congreso. Así que nada más, muchísimas gracias chicos y espero que haya sido de utilidad este espacio.